Capítulo 5, parte 9 y 10, final. Final del capítulo 5. Nos quedan muchos capítulos más, afortunadamente. El día de la elección fui muy temprano a votar acompañado por mis hijos y regresé a mi domicilio. Ahí permanecí hasta las 8 de la noche, en mi casa, en compañía de Federico Arreola. Estuve recibiendo los reportes de una encuesta de salida que se contrató a la empresa de la doctora Ana Cristina Covarrubias. Este sondeo consistió en aplicar 38,618 entrevistas, inmediatamente después de que los ciudadanos votaron. Fue el ejercicio más grande y riguroso que se aplicó en todo el país el día de la jornada electoral. Desde el primer reporte de las 10 de la mañana hasta el último, siempre nos mantuvimos arriba con un promedio de 3 puntos de ventaja. Véase la página 146. Este mismo resultado se reflejaba en otras encuestas de salida aplicadas durante la jornada electoral. A las 5 de la tarde recibí una llamada de Bernardo Gómez de Televisa para decirme que ellos tenían información de que había ganado la elección presidencial. Sin embargo, al cierre de las casillas, cuando comenzaron a falsificar los resultados, se empezó a hablar de un empate en los conteos rápidos. Aquí cabe recordar que las encuestas de salida se hacen preguntándoles a los ciudadanos por quién votaron. Es una fuente directa, mientras que los conteos rápidos se sustentan en los resultados contenidos en las actas. En el caso de aquella elección, cuando ya se habían introducido boletas de más votos a favor de Calderón, nos habían quitado o anulado votos indebidamente o de plano habían falsificado un buen número de actas. Esa noche, justo después de que Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del IFE, informara por televisión que no darían resultados del conteo rápido de las 7,281 casillas del IFE porque la contienda estaba muy cerrada. Apareció Vicente Fox para transmitir un mensaje en el mismo sentido. Quedó en evidencia que gráfica, página 146, síntesis de resultados de encuesta de salida elección presidencial. PAN 34,2 comienza y termina con 34,6. PRI, PVEM, Alianza por México, comienza con 22,3, termina con 22,3. PRD, PT, Convergencia, 38,5, 37, empieza con 38,5 y termina con 37. Nueva Alianza comenzó con 1,2 y terminó con 1,9. Alternativa Partido Político Nacional comenzó con 2,2, terminó con 2,8. No registrado comenzó con 1,7, terminó con 1,5. Los casos comenzaron con 2,196, terminaron con 38,618. Las secciones comenzaron con 280, terminaron con 889. El NR, 14,20%, comienza y termina con 12,7. Contienda electoral 2006, Covarrubias y asociados 2 de julio del 2006. Y hay que recordar que el la lectora es la que está hablando ahora. Hay que recordar que en aquel entonces, nuestro presidente López Obrador iba por el PRD, que todavía no estaba cooptado y saqueado por los chuchos, o por los llamados chuchos, e iba con el PT. Y bueno, en ese entonces era el PRD con el PT, solo para recordar eso. Regresamos a la página 147 y la lectora va a leer un pedacito porque pues con esta otra página ya nos perdimos. Quedó en evidencia
que estaban actuando de manera concertada sin respetar la autonomía y la imparcialidad que debía normar la actuación del IFE. Lo mismo quedó de manifiesto con la manipulación del programa de resultados electorales preliminares PREP del IFE. Este mecanismo fue diseñado para consumar el fraude. Por ejemplo, el PREP arrancó con ventaja para Calderón. No escogieron casillas al azar ni con base en un mínimo rigor estadístico, sino que eligieron aquellas que de antemano sabían que favorecían a Calderón. Es decir, la información no fluyó libremente conforme terminaba el conteo de las actas, sino que siempre hubo un filtro. Sobresale también el hecho paradójico de que en una elección tan cerrada nunca hubo un momento en el flujo informativo en el que Calderón apareciera abajo en la votación, a diferencia de lo que normalmente ocurre en comicios muy competidos. Cuando los vaivenes entre el primero y el segundo lugar son frecuentes, la tendencia divulgada estaba incluso en contradicción con el informe del propio presidente del IFE sobre el conteo rápido que, según él, arrojaba en las primeras horas. Traslape entre los dos candidatos punteros. Como ya dijimos durante el inicio del reporte de información, el candidato de la derecha apareció con amplia ventaja, pero esta fue disminuyendo hasta que a las 3 de la mañana, cuando estaba a punto de darse el cruce, cambió la tendencia y la votación a mi favor empezó a disminuir. Era obvia a la adulteración en el sistema de cómputo. Es inexplicable que una votación que se reporta al azar, de acuerdo con el cierre de casillas, tenga ese comportamiento. Los distintos estudios matemáticos y estadísticos muestran que el comportamiento de esta información obedece a un diseño predeterminado y no al libre acceso, que debió caracterizar la contabilidad de los resultados de la elección en el PREP. La noche del 2 de julio no dormí por estar al pendiente de los resultados oficiales. Al día siguiente, en el PREP aparecía reportado 98.45 de las casillas electorales para presidente de la República, lo que significaba, según el IFE, que solo faltaba por contabilizarse la votación de 2017 casillas. De acuerdo con el PREP, el supuesto resultado de la votación le daba una ventaja a Calderón de 1.04 puntos porcentuales. Ese mismo día, en una conferencia de prensa, demostré cómo nos estaban quitando votos. Unos ejemplos de eso son en el Estado de México, en la casilla 1019 contigua 3 del Distrito 33, donde teníamos 188 votos, en el PREP solo había 88. En la delegación Gustavo Amadero del Distrito Federal, en la casilla 1614 básica, en el PREP aparecían 68 votos para mí, cuando en el acta tenía 168 votos. Asimismo, en la casilla 1501, contigua 2 de Puebla, en la 0955 básica de Jalisco, en la 2662 de Guanajuato y en 781 casillas más, aparecían en el PREP más votos que el número de ciudadanos en la lista nominal. Además, en el PREP reportaban muchas casillas repetidas donde Calderón ganaba con amplio margen con el propósito deliberado de inflar la votación a su favor. Lo más importante, denuncié, que de manera inexplicable en el PREP no aparecían alrededor de 3 millones de votos. El 4 de julio, el IFE tuvo que reconocer que en efecto faltaban por contabilizar en el PREP 11,184 casillas que contenían, entre comillas, inconsistencias y que el resultado de estas casillas era de 743,795 votos para el PAN, 809,003 votos para el PRI, 888,971 votos para nuestra coalición, lo cual redujo la ventaja de Calderón en 24 horas de 1.04 a 0.63 puntos porcentuales. Aquí conviene destacar que el IFE nunca aclaró cómo fue que se contabilizaron los votos de las llamadas
actas inconsistentes, ni porque una vez que entregó a los partidos políticos el llamado archivo de inconsistencias, aparecían 13,432 casillas y no las 11,184 que tuvieron que dar a conocer. El miércoles 5 de julio se llevó a cabo el cómputo distrital. Para entonces, dado el cúmulo de irregularidades que aparecían por todos lados, la gente empezó a demandar que se contaran los votos casilla por casilla. Sin embargo, la instrucción del Consejo General del IFE a los consejeros distritales fue que no permitieran la apertura de los paquetes electorales. En vez de garantizar la transparencia, la consigna fue que negaran el conteo de votos e incluso envió un memorándum poniendo por escrito esta instrucción. Aún así, en los pocos paquetes que se abrieron, se encontró que siempre el PAN tenía votos de más y nosotros de menos. Por ejemplo, en el distrito 3 de Querétaro, en el acta aparecían 400 votos para el candidato del PAN y cuando se hizo el recuento, resultó que solo eran 200. En el distrito 6 de Guanajuato, en la casilla 1614 contigua 4, de acuerdo con el acta, el candidato del PAN aparecía con 445 votos y tras el recuento se comprobó que nada más eran 345. En el distrito 2 de Tlaxcala, en una casilla que se abrió en el acta, se registraban 143 votos para el PAN y solo eran 93. En ese mismo estado, en la casilla 3820, en el acta aparecieron 53 votos para nosotros y cuando se abrió el paquete resultó que eran 153. La constante era que siempre aparecían 100 votos de más para el PAN o 100 menos para nosotros. Además, muchos votos nulos realmente eran nuestros. En el distrito de Zacapoaxtla, Puebla, cuando se efectuó el recuento, supimos que nos habían anulado 64 votos de manera injustificada. Reitero, fueron muy pocos los casos en que se abrieron los paquetes electorales porque siempre hubo oposición de los presidentes de consejos distritales, quienes contaron con el apoyo de los representantes del PRI y del PAN. No obstante, después del llamado cómputo distrital, Calderón no ganaba con 0,63, sino con 0,58 puntos porcentuales. Ese día, el 5 de julio de 2006, la manipulación y el engaño lastimaron aún más la dignidad de millones de mexicanos. El cómputo final por distrito fue transmitido por televisión y los resultados comenzaron exactamente al revés de cómo se presentan al final de la jornada electoral. Yo aparecía con ventaja todo el tiempo hasta que hacia las 4 de la mañana del día 6 me rebasó Calderón. Después apareció el presidente del Consejo General del IFE y usurpando funciones lo declaró ganador. Véase la página 149. Página 149, votos computados, porcentaje. PRD-PT Convergencia de 0,37 y para abajo, PAN abajo de 0,35 y hacia arriba. Fecha y horario de emisión del reporte, fuente IFE, resultados de cómputo distrital de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos del 2006 por entidad federativa. La mesa del supuesto conteo televisado en cadena nacional la condujeron los periodistas Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Denise Merker y Carlos Moret de Mola. ¿Los identifican? Pues sí, son los mismos de ahora y de siempre. La manipulación que llevaron a cabo los operadores del fraude con la colaboración de las televisoras fue una canallada en contra del país. El día del cómputo distrital, millones de mexicanos ilusionaron pensando en el triunfo. Durante muchas horas aparecimos arriba y esto generó esperanzas que luego terminarían en llanto y tristeza. Lo cierto es que todo estaba planeado. Incluso hubo reportes falsos en televisión y esto lo pudimos demostrar, dados a conocer antes de que llegaran los resultados al IFE. Es decir, actuaron a partir de un programa previamente diseñado. Ese día, 5 de julio, como a las 12 de la noche, estaba en la oficina.
pero decidí retirarme a mi domicilio. No quise prestarme al escarnio público, porque los medios estaban enterados de lo que era evidente, que en la madrugada me rebasara Calderón. Evité dar entrevistas. En Televisa estaba como comentaristas Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Denise Merker y Carlos Loret de Mola. La lectora está hablando. Lo siento, estimados y estimadas compatriotas, pero quiero agregar Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Denise Merker y Carlos Loret de Mola. Nunca, nunca los vamos a perdonar. Es imperdonable. Lo siento, yo no soy mi presidente, Andrés Manuel López Obrador, que dice hay que perdonar pero no olvidar. Lo siento, yo nunca los voy a perdonar. Una disculpa. Estamos leyendo un capítulo tan increíblemente doloroso que ameritaba esa mención. Lo siento. Regresamos a la lectura. Uno de ellos, Gómez Leiva, comentó que me fui a dormir, que tiré la toalla, que no me importó la gente. Para empezar, ¿qué objetividad puede haber en el manejo de esa información? ¿Cómo comprueban que me fui a dormir solo porque me retiré a mi casa? ¿Que en la casa nada más se duerme? Además, ¿cómo iba a poder dormir en medio de esa terrible situación? ¿Quién va a conciliar el sueño en esas circunstancias? Y sin embargo, hubo ese juicio ligero, malintencionado. Esos son comentarios irresponsables que padecimos y seguimos padeciendo. Como es natural, esa noche estuve al tanto de todo hasta el amanecer. Me bañé y me fui a la casa de campaña porque tenía una rueda de prensa a las 8 de la mañana. Fue el día en que convoqué a la primera movilización en el Zócalo para el sábado 8 de julio. Ese miércoles 5, hasta los empresarios que estaban en mi contra se alarmaron, cayeron en la trampa de la manipulación informativa. Por ejemplo, don Isaac Saba, uno de los empresarios más poderosos de México, se preocupó y por eso llamó a Los Pinos, donde le dijeron: todo está bajo control, no se preocupe, y que ya darían información de parte del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, presidido por Gastón Azcárraga. En efecto, como a las 6 de la tarde, el secretario ejecutivo de ese organismo, Emilio Carrillo Gamboa, envió un correo electrónico a los principales potentados de México en el que decía lo siguiente: Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, AC, Oficina de la Secretaría, Edificio Omega, Campos Elíseos, número 345, segundo piso, Colonia Chapultepec, Polanco, 11,560 México DF, teléfonos 5279-5400 y 5280-6623. 5 de julio del 2006, a todos los miembros del Consejo. Muy estimado y fino amigo, seguramente varios de ustedes han visto en Internet o recibido noticias de que el cómputo electoral se ha iniciado y que el PRD tiene mayor número de votos que el PAN. A las 5, con el 69,01% de las casillas computadas, las cifras son 36,81% para el licenciado López Obrador y 34,64% para el licenciado Calderón. La razón de esto consiste, según nos ha informado el licenciado Ulises Beltrán, que ustedes conocen porque nos ha hecho las encuestas para el Consejo, es que el PRD está siguiendo una estrategia de aprobar rápidamente las actas de las casillas en donde la votación le favorece y retrasar la aprobación de las casillas en las que el PAN resultó triunfador. Dado que, como ustedes saben, en los comités distritales asisten con voz, pero sin voto los representantes de los partidos políticos. Sin embargo, el doctor Beltrán informa que el resultado final será el ya conocido, donde el licenciado Calderón resultará con un mayor número de votos que el licenciado López Obrador, en una cifra similar a la que ya se ha venido difundiendo días pasados en los medios. Todo está bajo control. Atentamente, Emilio Carrillo Gamboa, secretario ejecutivo.
con copia a Gastón Azcárraga Andrade, presidente, y con copia al licenciado don Agustín Santamaría, consejero especial. Parte 10. Nunca he tenido duda. Nosotros ganamos la elección presidencial. Las pruebas estaban en los propios documentos oficiales. Como pocos, el gran fraude electoral del 2006 está plenamente documentado, aun cuando destruyeron y quemaron las boletas, como en el fraude para imponer a Carlos Salinas en 1988. En las propias estadísticas del IFE hay un cúmulo de alteraciones. Hasta hace poco aparecían en la página electrónica del IFE 122 casillas cuya votación total es mayor que el número de electores inscritos en la lista nominal. A pesar de que, supuestamente, el Tribunal Federal Electoral ya había realizado el cómputo y publicó los resultados oficiales. Todavía se podía ver que había casillas como la contigua 1 del Distrito 4, sección 1449 de Ciudad Valles en San Luis Potosí, donde el PAN aparece con 766 votos y el listado nominal es de 412 personas. O la casilla 798 contigua 1 de Guadalupe, Nuevo León, en la que ese partido obtuvo, entre comillas, 786 votos y solo hay 603 electores. Un dato duro estadístico comprobable demuestra cómo en esa elección de Estado, en las casillas donde supuestamente hubo más participación ciudadana o fervor cívico, resultó más beneficiado el candidato de la derecha. Por ejemplo, en 9,545 casillas donde hubo una participación ciudadana de más de 10% de la media registrada en el distrito electoral, el candidato del PAN obtuvo 43,3% de los votos y nosotros 28,7, mientras que el resultado por distrito fue de 35,9% para el PAN y 35,3% para la coalición por el bien de todos. Es decir, en todas las casillas donde hubo mayor participación, ellos incrementaron su porcentaje en 7,38 puntos y el de nosotros se redujo en 6,66 puntos. Es más, en 28 de las 32 entidades federativas del país, en todas las casillas con mayor participación ciudadana, el candidato del PAN aumentó su porcentaje de votación y la nuestra disminuyó, a pesar de que nosotros en los datos oficiales ganamos en 16 de los 32 estados. Un dato contundente, supuestamente Calderón ganó en 16 estados y yo igual, en 16. De los 32 de la República, voy a volver a empezar. Un dato contundente, supuestamente Calderón ganó en 16 estados y yo igual, en 16 de los 32 de la República. Nada más que donde yo gané, de acuerdo con el censo vigente, vivían 56,456,354 personas y en los 16 donde él supuestamente triunfó, había 46,807,034 personas, es decir, 17,85% menos. Esas casillas con alta votación a favor del PAN fueron prácticamente tomadas por delincuentes electorales que falsificaron los verdaderos resultados. Hay que recordar que el día de la jornada electoral, 19,454 funcionarios de casilla que no se presentaron fueron sustituidos por personas que supuestamente se encontraban en los primeros lugares de las filas de votantes. Estamos hablando de 146 de 186 presidentes de casilla, 1,856 secretarios y 17,402 escrutadores. Nunca se ha querido informar si estas personas que fueron a formar em, pertenecían a la sección correspondiente, como lo establece a la ley. Lo que sí es un hecho es que la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Federal Electoral estaba a cargo del profesor Hugo Alejandro Concha Cantú, incondicional de la maestra Elba Ester Gordillo.
Para tratar de justificar el fraude, algunos han argumentado que la coalición por el bien de todos es responsable de la alteración de los resultados en razón de que no tuvo representantes en 100% de las casillas. Pero ningún partido o coalición logró tener representantes en todas las casillas y además semejante argumento no justifica el fraude. Es muy difícil evitar un fraude electoral de Estado. A esto se refirió Fox cuando sostuvo que no había podido destituirme con el desafuero, pero que se desquitó el 2 de julio. También debe tenerse en cuenta que aunque un hombre muy limitado era ni más ni menos el jefe del Estado, y cualquier presidente de México, por tonto que sea, posee suficientes instrumentos de poder agraviar e imponer su voluntad. Parte 11. Desde el primer día posterior a la elección, la gente que llegó de manera espontánea a nuestra casa de campaña empezó a corear voto por voto, casilla por casilla. Esta consigna se convirtió en la principal demanda del movimiento postelectoral. En una entrevista de radio con Carmen Aristegui, a quien tampoco vamos a perdonar jamás, y esto lo acaba de decir la lectora y no está escrito en este libro, la lectora regresa. Hice el ofrecimiento a Calderón de que si él aceptaba el recuento de votos, me comprometía a no convocar a ninguna movilización y aunque nunca dejaría de hablar del fraude electoral, aceptaría el resultado del recuento. Incluso el 24 de julio le escribió una carta donde le decía, entre otras cosas, como usted comprenderá, yo nunca podré decir que esas elecciones fueron equitativas, limpias y libres. No obstante, por mi responsabilidad como dirigente de un movimiento democrático y frente a la demanda de millones de mexicanos de llevar a cabo un recuento voto por voto, casilla por casilla, le propongo lo siguiente. Si usted se pronuncia a favor del recuento de todos los votos y el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación ordena esta diligencia, yo ofrezco el compromiso de aceptar los resultados si a usted le favorecen y no convocar a más movilizaciones. De la misma manera, usted tendría que aceptar el fallo emitido por el tribunal si resultó triunfador en el recuento. Sé muy bien que de conformidad con la ley le corresponde al tribunal calificar la elección y tomar las decisiones sobre las impugnaciones y el recuento de votos. Pero como es obvio, si usted acepta y hace público su acuerdo con esta propuesta, el tribunal tendría todos los elementos políticos y legales para resolver la inconformidad generada por esta elección de la mejor forma posible. En otras palabras, lo más conveniente para México es que ambos aceptemos el recuento de los votos y nos comprometamos a respetar el resultado. En países democráticos hay ejemplos en los que el candidato que resulta ganador por estrecho margen ha propuesto revisar las irregularidades y contar los votos, despejando así las dudas sobre su triunfo. Ahí está el caso reciente de Óscar Arias en Costa Rica, que habiendo obtenido un triunfo por pocos votos, pidió que se revisaran todas las denuncias de su adversario y que se contaran manualmente todas las boletas. Al final del recuento se confirmó ganador y su triunfo fue legítimo e inobjetable, lo que fue reconocido por el otro candidato y la sociedad en su conjunto. En caso de que usted no acepte esta propuesta, asumirá su responsabilidad de cara a los mexicanos. Si el tribunal no cuenta los sufragios y avala su triunfo, quedarán para siempre la sospecha o la certidumbre de que usted no ganó en las urnas y de que hubo fraude en la elección. De ser así, para millones de mexicanos, usted será un presidente espurio y nuestro país no merece ser gobernado por alguien que no tenga autoridad moral ni política. Calderón ni siquiera lo consideró. El mismo día me respondió con el mismo sonsonete hipócrita que la ley es la ley, dando todo un rodeo, insistiendo en lo obvio, que la elección la hicimos todos y correspondía al Tribunal Electoral resolver sobre la apertura de los paquetes electorales. Compatriotas, no nos podemos ir el día de hoy sin felicitar a todas las maestras y
todos los maestros de México y, por qué no, de todo el mundo. Lamento que les haya tocado en su día, bueno, que fue ayer, hoy es 16 de mayo, pero ayer que fue su día y que les haya tocado hoy este capítulo tan desgarrador, recordando algo tan triste, pero bueno, eh, recordemos que estamos a punto de volver a ganar las elecciones, siendo la 4T con el humanismo mexicano, vamos a ganar. No dejen de ir a votar, compatriotas, por favor, porque tenemos que seguir enalteciendo a nuestras maestras y maestros. El día de hoy y quiero dar una felicitación muy especial a mi esposo, que es maestro de dibujo, y de verdad me encanta la labor de todas y de todos ustedes, de todas y todos los maestros, no importa qué materia impartan. De verdad el conocimiento es algo tan hermoso. Yo veo a mi esposo cuando da sus clases de dibujo con esa pasión, con esa voluntad de otorgar lo que a él le ha costado 24 años o 25 años de carrera aprender y podérselo regalar, ofrecer con tanto amor, con tanto cariño a sus alumnas y sus alumnos. Y no solamente eso, sino que ver cómo él mismo enriquece su conocimiento cada vez que lo comparte. Y por eso quiero hacerles esta reflexión o más bien compartirles esta reflexión. Las maestras y los maestros son los seres más ricos que hay en el mundo, porque el conocimiento es algo, bueno, quiero hacer esta comparación. Si yo tuviera una joya hermosísima que yo quisiera compartir con los demás, pues mis únicas opciones son, pues, no sé, donarla a un museo para que más gente la pueda ver, pero yo me quedo sin esta joya o regalarla a alguien más, pero yo me quedo sin esta joya, o traerla puesta y que la vean los demás, pero nadie más la va a poseer más que yo o la persona a la cual yo se la regale. Sin embargo, el conocimiento yo lo puedo regalar. Los maestros eso es lo que hacen todos los días, regalan su conocimiento y no solamente se quedan sin ese conocimiento, sino que además lo multiplican, porque cada persona a la cual le compartimos nuestro conocimiento nos va a retribuir con algo de vuelta, nos va a hacer una reflexión o simplemente nos va a hacer recordar algo que nosotros no habíamos recordado o algo que no nos habíamos dado cuenta. Entonces, esa es la maravilla del conocimiento. Y de verdad, después de los campesinos o al mismo nivel que los campesinos que nos alimentan y que nutren nuestro cuerpo, ahí están estos personajes, estas personas tan importantes que son los maestros y las maestras que nos alimentan el alma. No dejemos de aprender nunca y todas las personas podemos ser maestros en algún punto de nuestra vida porque podemos compartir nuestro conocimiento y podemos enseñar algo que aprendimos. Y pues de verdad muchas felicidades a todas, a todos. Espero que disfruten mucho su vida, pero sobre todo que a pesar de los días difíciles, recuerden que su labor es una de las labores más importantes que hay en el mundo. No la dejen de hacer, no dejen que nadie la minimice y por supuesto no dejemos que vuelvan ni los espurios ni los mentirosos a engañarnos y a quitarle sus derechos a nuestras maestras y nuestros maestros. Gracias. Gracias por escucharnos. Hasta aquí el capítulo o fragmento del día de hoy. Mañana subiremos otro tanto. Dale clic a suscribirte y a la campanita para recibir las notificaciones. Gracias.